Hola oyentes y lectores, les damos la bienvenida a Medianoche en Maine, capítulo 45. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. Hola Lu, ¿volviste? He vuelto. Hola oyentes, acá estamos de vuelta los dos, o los tres si los contamos a ustedes, en un capítulo pedido. Perdón, no sé cómo entrarle a este capítulo. Acá estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer, porque muchos de ustedes entraron a cafecito.app/medianoche en Maine y les dieron al botón de invitar cafecitos y alcanzamos la meta, que consistía en grabar el primer capítulo sobre La Torre Oscura, en este caso el tomo 1, que es de Gunslinger, y un cuento que funciona como precuela de esta historia, que es The Little Sisters of Eluria. Así es. ¿Hacemos un breve disclaimer? Sí, nos ha pasado, bueno, a mí me pasó de forma personal y directa, que cada vez que hablaba sobre King o que mencionaba que tenía un podcast sobre este autor, lo primero que me preguntaban era, ¿leíste La Torre Oscura? ¿Hay un capítulo de La Torre Oscura? Y mi respuesta siempre era la misma, que no. Y por un lado está el tema de no querer meterme en la fantasía, en esta obra épica, porque no es tanto lo que me gusta, creo que a vos tampoco. ¿No? Y preferir adentrarme al universo de King a través de las otras obras, que son mucho más diversas. Y esa insistencia con tenés que leer La Torre Oscura también me alejaba un poco. Tal cual. Sí, nosotros no somos muy duchos en el género fantástico de este tipo, porque el horror también es un género fantástico. Y estos años que estuvimos esquivando la bala de La Torre Oscura fue porque queremos tener un glosario bastante amplio sobre King, pero no así sobre los tropos, la simbología, la tradición de este tipo de sagas fantásticas. Ninguno de nosotros leyó más que El Señor de los Anillos y alguna otra cosita aislada, pero no tenemos herramientas demasiado sofisticadas para hablar sobre el tema. Y ese fue otro motivo por el que no queríamos abrir esa puerta. Así que dicho esto, puede ser que pifiemos en alguna lectura o puede haber algún conflicto interpretativo de nuestra parte. Igualmente, nuestra óptica va a ser la misma de siempre, que es el universo ya conocido y muy explorado acá de Stephen King como autor y el subtexto de los personajes a medida que se vaya desplegando. Me imagino que es una saga que puede atraer a otro tipo de lectores que buscan algo distinto en la obra de Stephen King que eso que buscamos nosotros, que es la tripita. Creo que igual el aspecto positivo de esto es que vamos a hacer este recorrido hacia La Torre Oscura sin saber nada, o sabiendo poco y nada. Creo que es un poco difícil porque siempre que lees algo sobre La Torre Oscura, o nos ha pasado leyendo otras novelas de King, a veces se referenciaba a La Torre Oscura y decís, ¿esto qué tiene que ver? Sí, yo tengo una opinión sobre eso, pero la voy a dejar para el final. Si quieren saber lo que pienso en cuanto a La Torre Oscura como pilar interpretativo de la obra de King, van a tener que escuchar todo este capítulo, porque ustedes lo pidieron, ahora lo escuchan. Y como decía, lo positivo es que estamos haciendo el viaje de cero. No sabemos nada. Sí, es nuestra travesía también. Sí, vamos a ir descubriendo junto a Roland qué hay ahí en La Torre Oscura. Voy a poner un hipervínculo en este disclaimer cada vez que grabemos capítulos sobre La Torre Oscura, que van a estar intercalados en este volumen 4. Y quién sabe si con el volumen 5, porque en realidad ni siquiera sabemos si va a haber un segundo capítulo sobre La Torre Oscura. La meta está en 80% y si ustedes no nos invitan cafecitos, este va a ser el primer y último capítulo que grabemos sobre esta saga. Igual siento que es un poco una trampa. ¿Por qué? ¿No te dieron ganas de leer el segundo tomo? Me reservo mis expectativas para el final. Bien, dejemos de ser tan autorreferenciales y pasemos tal vez un poco al origen de dónde sale La Torre Oscura o qué es esto de esta primera aproximación que es el pistolero. Que al ser una historia épica uno no entiende dónde King la mete dentro de su vasta bibliografía, porque vos tenés, no sé, un George Martin
que se dedique a escribir sobre lo mismo siempre, o mismo Tolkien, que se dedicó a escribir sobre Señor de los Anillos y sus derivados. Y acá King te va metiendo libros de la Torre Oscura a medida que publica 2, 3, 4, 5 horas en medio. Mismo los lapsos entre la salida de cada libro son bastante esporádicos. A nuestro favor, nosotros hacemos lo mismo con este podcast. Y sí. Nos tomamos nuestro tiempo porque metemos este viaje épico que es Medianoche en Maine en el medio de nuestras vidas. Pero bueno, King tenía ganas de escribir esto, de hacer, en un momento menciona un poco a Tolkien, después también a Sergio Leone, entonces esta idea de hacer tipo un western, y es algo que él empieza en los 70, cuando estudia, y le lleva mucho tiempo. Igual no sé por qué El Pistolero le llevó tanto tiempo. Ya tiraste shade. Pero El Pistolero está compuesto por 5 historias cortas que fue publicando entre el 78 y el 81. Se nota que son 5 cuentos unidos y funciona meramente como introducción al resto de la historia. Así que no vamos a poder sacar demasiadas conclusiones a partir de este primer capítulo porque es el planteo del mundo y del conflicto. Sí, es muy introductorio. Sienta las bases, establece los personajes y empieza a coquetear con algunas ideas y conceptos y nombres y elementos y símbolos. Y géneros, porque hay un poco de western, un poco de fantasía, ciencia ficción, horror también, con lo cual podemos prever una obra bastante deforme. En el buen sentido. En el buen sentido, total. Yo leí la versión revisada y extendida que tiene algunos ajustes que King hizo con el Diario del Lunes. Andrés leyó la versión original. Eso es algo que nos pasó sin querer, en realidad. Fue sin querer. Justamente al no saber de la Torre Oscura, yo busqué, El Pistolero, lo leí. Y después, hablando con Lu, había cosas que ella me mencionaba que yo no... ¿De dónde sacaste eso? Entraste a Wikipedia. Y efectivamente está cambiada. Perdón, al wiki de la Torre Oscura. Al wiki de la Torre Oscura. Y son ajustes que integran mejor este primer volumen al resto de la obra. Porque hay cosas que se anticipa demasiado y otras que quedan recontra inconclusas. Como que lo encaja mejor este inicio, nombrando ciertos mundos, elementos, personajes. Vamos cambiando el nombre de algunos personajes. Sí. Pero en líneas generales es lo mismo. Sí. Sin saber cómo se desarrolla el resto de la saga, no creo que King tenga la rigurosidad que hace falta para escribir una saga de fantasía que se queda en el mismo universo. No es un autor con ese perfil más de historiador, súper minucioso, que crea un universo en todas sus dimensiones históricas y lo respeta a rajatabla, como puede ser J.R.R. o George R.R. Que tienen... JKR. Que tienen libros que funcionan como marco histórico para otras historias que suceden en el mismo universo y lo van amplificando hasta volverlo tan verosímil en términos de hechos que se suceden, de política, no sé, origen, etc. King está sentando las bases para escaparse cuando quiere e ir moviéndose por creaciones que no dependen enteramente de él. Me intriga saber cuál va a ser el alcance de la genealogía de esta tierra donde viene el pistolero, y tengo la sospecha de que no va a ser tan controlada, porque así como está planteado va a ir saltando entre realidades y la historia no depende exclusivamente de eso. No lo pienso como algo negativo. Simplemente me parece que King es otro tipo de autor. Hasta este punto en que no leímos La Torre Oscura. Y en cuanto al estilo narrativo, es muy diferente a otras novelas suyas. Sí. No me parece tampoco que esté imitando a otros autores de fantasía, pero sí creo que canaliza algunas maneras de describir, sobre todo los espacios o las travesías, mismo la caracterización de personajes, que es un poquito más elegante. Tiene algo más sensorial, con una floritura que generalmente no tiene. Su escritura tiende a ser más palo y a la bolsa, especialmente si pensamos en las novelas de terror de la misma época en la que fue saliendo
de Gunslinger en estas 5 instancias. Bueno, mi primera impresión es bastante similar. Sí me gustó mucho esto de que abra tantas puertas o ventanas y nos deje tantas incógnitas que sinceramente creo que él no tiene respuestas en ese momento. Nunca tiene respuestas. En los libros que son un solo tomo tampoco. Y después esto de los géneros que lo va mechando, que son todos distintos, o mismo esto de que la historia esté separada en 5 partes, hace que exista la posibilidad de que con alguna te enganches, o con algún personaje. No hablo de lo que se dice mucho ahora de empatizar con un personaje, sino vincularte. El caso más preciso es el de Jack, ¿se llama el nenito? Jake. Bueno, empezamos mal. Que se nos da a entender que es de nuestro mundo. Sí, nos pasó cuando vimos Game of Thrones. Andrés siempre disfrutaba mucho las partes de la historia que eran en el muro y a mí me torraba. Y esto es parecido. Hay líneas argumentales o géneros que son más divertidos para algunos lectores y otras para otros. O sea que hay chances de que cada quien encuentre algo que le interese en esta saga. Ya lo estás predicando, me gusta. Quizás excepto yo. Bien, hablemos sobre la historia. No, una cosa más. Y esto que estabas diciendo recién, la historia en 5 partes y demás, y el tema de cómo va mutando en términos de género y no se casa con ninguno, tiene que ver con que King es un gran escritor de cuentos cortos. Acá hemos leído no sé cuántos, decenas de cuentos cortos de King que van oscilando entre diferentes géneros y hay algunas gemas muy interesantes en esa bibliografía. Eso también me parece que está explotado acá como una virtud particular de King, que no es necesariamente esta que decía antes, ser un tipo de narrador más historiador de lo fantástico. Así que bien, The Gunslinger, El pistolero, un libro del 82. Se termina de publicar en 1982 todos estos tomitos completos. Y mismo era una rareza en su momento. No era tan fácil de conseguir, no tenía tantas ediciones. Pero con el tiempo los lectores constantes fueron tratando de averiguar qué es eso de la Torre Oscura. Y yo creo que ahí es donde se bifurcan los lectores de King por constantes. Torre Oscura. Pero bien. ¿Vos decís que no somos de la misma especie? King no cree que seamos de la misma especie. Ok, bien. Esta novela empieza con una hermosa primera oración, ¿no? ¿Cómo es en español? El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Me gusta más en inglés. The man in black fled across the desert and the gunslinger followed. Es igual. Es más concreta. Iba en pos de él. Bueno, está gallego. Vos y tu traducción eurocéntrica. Es una muy linda manera de empezar esta historia, que está centrada en el personaje de Roland Deschain, o Roland de Gilead, o La Mancha de Rolando. No vamos a empezar a reírnos de los nombres. A mí ya se me hizo muy difícil todo el tiempo leer El pistolero, pensó un chabón con pistolitas, haciendo pistolitas en el aire. Bueno, pero no es culpa mía. O sea, eso está escrito. Y Roland es el último de su especie, de su cultura. Sí. ¿Es realmente el último? ¿Qué son los pistoleros? Y sabemos que está en una misión. Mientras leía fui tomando nota de palabras claves que me ayudaran a ir armando el universo del que viene Roland. Y aún así debo decir que no logro construirlo como personaje. No termino de entender su motivación obsesiva por la torre, ni cuáles son sus puntos débiles, ni nada. Hasta acá me parece un tipo que hace lo que tiene que hacer y está guiado por una fuerza superior que ordena su destino y él llama K. Mi primer instinto fue de Mandalorian. Y el cuento que vamos a comentar después, por su formato episódico standalone, mucho más. Tenemos un guerrero particular, que es el último de su especie, o un renegado de su tribu, no sabemos,
que además de tener este entrenamiento medio místico en un estilo de lucha, tiene un trasfondo cultural y religioso, sigue cierto credo. Sí. Viene de un sistema de creencias que va aplicando o recuperando en el transcurso de sus aventuras. Roland incluso se refiere a The Way of the Gun, que es prácticamente This is the Way. Y de hecho me lo imagino un poco como Pedro Pascal. Ah, No puede está ser. demasiado descrito. No está demasiado escrito y me pasó que pispeando la novela gráfica no veía ahí el pistolero. Esa representación a mí no me cerraba. Me lo imagino distinto. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Como Pedro Pascal? Sí, me lo imagino más con la piel más curtida. Sí, podría ser un Pedro Pascal. Pero no me lo imagino un blanco teta yendo con 2 pistolas por el desierto. Sí, no sería congruente. Mm. Bueno, Roland tiene una seguidilla de aventuras en el trayecto del primer tomo que van, como ya dijimos, transmutando ligeramente de género. La primera se llama El Pistolero. Corta. Nos presenta el personaje, algunos elementos, su idioma, la idea de que quizás proviene de un linaje o un entrenamiento particular. Empieza a sugerir que existe un dios. Sí. Y hay alguna cosa religiosa similar a nuestra tierra, pero también hay indicios de que el mundo de Roland no es exactamente el nuestro. Por ejemplo, el Devil Grass, que no sé cómo es en la traducción, que es como una droguita, un pasto adictivo que crece en Tul, uno de los primeros lugares que conocemos, porque está en el camino del pistolero. Él va pasando por lugares y en cada lugar sucede algo, que por lo general empieza y termina. Sí. Sí, en este primer capítulo se encuentra con este granjero, con Brown, y que tiene un cuervo como mascota. Y lo interesante es que empieza contándole algo que le acaba de pasar o que le pasó antes de llegar a ese lugar. Entonces ya empieza con flashbacks y se nos narra lo acontecido en este lugar que mencionaste, que es Tul, que es uno de los pueblos a los que él llega. Todo esto lo cuenta en el desierto de Mohaine, o como se diga. Uf, qué fiaca tener que decir estos nombres inventados. Que es el desierto que tiene que cruzar en su persecución de El Hombre Negro. La primera historia es abiertamente un western. Sí. De hecho, termina con un tiroteo. Es un desconocido llegando a un pueblo y yéndose, dejando un reguero de sangre Sí. Atrás de él. Empieza así porque King parte, como ya dijiste, de la inspiración de Sergio Leone y del bueno, el malo y el feo. Se nota que tenía muchas ganas de empezar creando un western y quizás no sabía para dónde iba a ir después. Y de la mescalina. Ah, bueno, sí. Que es un psicotrópico, así que ahí te metió lo del pastito. Bueno, eso está alineado con mi teoría, mi primera teoría sobre este libro, que es todavía un cigoto de teoría. Lo voy a decir al final también. Bueno, se empiezan a mencionar un montón de lugares que, aún habiendo terminado este tomo, no sé dónde quedan, que son Meshis, New Earth, Taunton, el Inworld, el Midworld. Y una cantidad de nombres y personajes del pasado que van apareciendo en la mente de Roland. La mitad ya sabemos que están muertos, como Kurt, Susan, Cuthbert, su padre. Y otros son quizás más mágicos, ¿no? Como Marten o Rea. Hay una cantidad de nombres que van surgiendo y vemos muy pocos en contexto en algunos de estos flashbacks sobre su pasado, que para mí, como lectora, fueron lo más aburrido. Específicamente que la historia en Gilead, en Castillo y esos bailes y... no estaba tan mal. Creo que en toda la parte de Gilead puede llegar a ser interesante el momento en que sepamos qué pasó. Cuando atemos los cabos, decís. Exactamente. Puede ser. Espero que esto es todo lo que decíamos antes, presuponemos
que va a haber un capítulo dedicado a qué pasó ahí. Ujú. Porque en este libro solamente sabemos esto de que él se fue, mataron a todos. Sabemos que él rinde su examen de pistolero, rinde el final antes de tiempo Mm. y lo aprueba. Eso es para Roland un tipo de emancipación, Sí. ¿no? Es lo que le permite empezar su misión, cumplir su destino. Y desde entonces él no vuelve a su pueblo. O sí, o se va cuando... Bueno, O no sé. escapó, claro. Quise... me olvidé que tenía que hacer esto, pero en un momento pensé que podía trazar alguna línea temporal aproximada a partir de este tomo para entender cuándo sucedió cada cosa. Y lo iba a hacer y al final no lo hice. Hay una de las correcciones que hace King, es que en la edición original menciona tiempos con mayor precisión. Hmm. Si mal no recuerdo, pasaron 12 años entre lo sucedido en Gilead y el presente Ok. de Roland. Hmm. Pero en la nueva edición los números son bastante más ambiguos. Porque King no sabe organizarse. Para mí él mismo no veía el potencial de continuar con esta saga. Pero bueno, No lo defiendas. ya estamos acá. Bueno, después de esta primera aventurita, empieza la ardua tarea de cruzar el desierto, porque el hombre de negro está unos pasos más adelante. Y acá todo se convierte en una travesía muy propia de Tolkien, en que el pistolero atraviesa primero un desierto, después una montaña, después un no sé qué, y se va encontrando con estas situaciones y criaturas fantásticas que van dando indicios del mundo o dándole información. Sí, o dándonos información a nosotros Ujú. sobre quién es Roland o cómo se comporta ante ciertas situaciones. Y en esta travesía me parece a mí que el punto de inflexión, el momento más importante para este libro, es cuando aparece Jake Chambers. Sí. Porque cuando lo estaba leyendo, pensaba, ok, todo muy lindo, me interesa, pero no estaba pudiendo ver mucho más allá de la historia de Roland ni dimensionando el potencial de esta novela. Y cuando el niño cuenta de dónde viene y resulta ser un presente en la ciudad de Nueva York que reconocemos como nuestra realidad, aunque quizás no lo sea, dije, ajá, ahí está King, esto es lo que va a hacer. Yo sabía que en algún punto iba a intervenir la fantasía más tradicional con alguna deformidad. Y Jake nos cuenta esto a través de un trance Ujú. al que lo somete Roland y donde nos enteramos que Jake en su realidad muere. Ujú. Eh, En su realidad, en su universo, en su dimensión, en su X, tierra, en su no coso. sabemos. Me acaba de caer una ficha. Decilo. Es como el Principito. Ok. No me acuerdo del El principio. tipo cae en el desierto con la avioneta Sí, y se encuentra el nene ahí. ok. ¿Y qué hace un nene en el medio del desierto? Bueno, Y después le cuenta su historia que es en otro planeta. ok. Listo, eso, no sé por qué, pero me hice la imagen visual de el desierto, Ujú. el pistolero caminando, un niño solo que hace, porque da un poco de miedo también, un nene solo ahí. Sí, sí, que no sabe explicar cómo llegó. Dice, no sé, estoy acá. Estoy acá. Entonces, ahí hay algo que me parece siembra la semilla principal de lo que es la Torre Oscura. Lástima que después la narración se vuelve muy fantástica, tradicional de nuevo y me soltó la mano durante un tercio, un cuarto de la historia. Pero esto, el primer vistazo a lo que es el punto de la saga, me despabiló. Pero perdón, toda la parte de Tool está buena. Sí, está buena como está bueno The Little Sisters of Eluria. Claro, Pero esto es una novela. está bien. Y hay otro detalle relevante en esta instancia del recorrido, que es hay mucha predicción ominosa, ¿no? Hay
hay oráculos y demonios y está este hombre de negro que te tiran frases y te tiran el tarot y predicen todo, pero más o menos. Por la duda después King se arrepienta Bueno, y lo pero quiera no cambiar. funcionan así un poco las predicciones. Sí, que se interpretan mal. Es interpretación. Sí, es la trampa Nadie te de va a esos decir, poderes. no, es así. O tu recorrido es este, o esto es lo que hay en la Torre Oscura. Sí, son armas de doble filo. Mm. Esto es algo que sucede en otras historias fantásticas. Si supiera más sobre historias fantásticas, podría ahondar en esta explicación, pero no. Y acá estoy grabando sobre la Torre Oscura. Mis únicas 2 referencias son Tolkien y Martin. No ¿Dune? tengo. ¿Quién? ¿Dune? Yo no leí Dune. Yo solo soy un gordo Dune. A mí me gustaban los dibujitos de Dune. Bueno. Pero no leí la novela de Herbert. Y lo mismo, en general, me gusta mucho más el formato audiovisual para este tipo de historias. Soy muy vaga. Soy muy perezosa. Leer 7 libros sobre lo mismo me da una fiaca. Perdón. Pero bueno, te sometiste a esto, perdón. Y me voy a comprometer con esto. Lo voy a hacer con amor y seriedad. Volviendo. Lo que le dice este demonio a Roland es que mientras viaje con el muchacho, con Jake, el hombre de negro viaja con su alma en el bolsillo. Esto es relevante, quizás lo único relevante de este volumen, y lo vamos a retomar después. Bueno, la travesía sigue, hay otro demonio que Roland enfrenta medio de pepa en el desierto, y tienen un intercambio sexual en el que le pide información sobre el hombre de negro. Y de nuevo, este demonio le dice 3 es el número de tu destino. El siguiente tomo se llama, ¿cómo se llama en español? En inglés es The Drawing of the Three. La llegada de los 3. La llegada de los 3. Sí. ¿Hay algo que quieras decir sobre todo esto que estoy pasando por encima hasta que tienen que cruzar las montañas? No, es exactamente lo que decís. Son Ok. pistas que nos va tirando para que nos vayamos haciendo una idea de que es todo muy como onírico, ambiguo, Sí. mucho símbolo. Sí. Símbolo, los ghouls son algo también muy relevante en esta narrativa. Hay más sobre eso en The Little Sisters of Eluria. Que si estuviéramos haciendo esto cronológicamente tendríamos que haber charlado primero. Pero para mí es importante leer The Gunslinger antes. A ver, por mí todo se puede leer en cualquier orden. Ya saben lo que pienso. Bueno, tampoco cualquier orden, pero sí. Yo vi películas de superhéroes sin ver ninguna otra y Yo arranqué no me Harry importa. Potter por el 4. Por No eso. entendía nada. O sea, está bien. Nosotros nos criamos viendo la tele, todo lo agarramos empezado, ya fue. No me parece que haya que ser tan riguroso, pero sí pienso que si estás leyendo Everything's Eventual, que es el compilado de cuentos que tiene esta precuela, y de repente te lo encontrás como una cosa episódica autoconclusiva, y es un poco incómoda la lectura. Lo vas a entender, quizás lo disfrutas, pero creo que falta un poco de marco ahí. ¿Qué sé yo? Tratando de entender cómo es el fandom de la Torre Oscura. Uy, Andrés tiene una cruzada personal contra Les ustedes. metió. ¿Ustedes pensaban que yo iba a ser la problemática? No. Creo que les mete como un cuentito en un compilado de sus cuentos. Tal vez él tiene la intuición de que los lectores de la Torre Oscura no son tanto los que leen el resto de la obra. ¿Es así? No lo sé. Ok. Pero tal vez él piensa que sí, por la intensidad con la que se manifiestan. Ok. Bueno. Bien. No vamos a juzgar a nadie. Pero bueno, en el tema este de la cronología que mencionabas, que sí, las hermetas de Eluria tendrían que ir antes, pero después tenés la cronología interna de la historia. Sí. Que si no estoy equivocado, es algo que se hace en los cómics o en las novelas gráficas. Se arranca por el principio, sobre el origen del pistolero. Y recién en el segundo volumen es lo que pasa en El Pistolero. Es como cuando alguien agarra Pulp Fiction y lo pone en orden. Yo creo que el autor tiene una intención de contar algo en cierto... con cierta cronología. Pero bueno, allá ellos. Sí. Allá ellos.
Precisamente. Así que bien, llegan a las Cyclopean Mountains, ¿no? Las minas de Moria de esta historia, porque las tienen que cruzar y están llenas de bichos. Sí, las cruzan en unas vías de tren con Ujú. una... Con un carrito. Con un carrito, Con una palanquita. vagoneta manual, que se le llama eso. Hmm. Y ahí es interesante porque se empiezan a mencionar, ya había pasado en la estación de paso, que también hay una bomba y es algo que se relaciona con el mundo en el que nosotros vivimos. Pero empiezan a ver estos objetos de, entre grandes comillas, el mundo real, que está en el mundo de Roland, y que él no entiende cómo funciona. Pero Jake sí. Sí, pero a la vez, a esta altura de la historia, creo que se mencionaron canciones del mundo de Roland que son las mismas del nuestro. Entonces, hay cosas que no reconoce y cosas que sí. Se siente como un corrimiento. Sí, sí, hay algo desplazado ahí. Sí. Por eso no estoy tan segura de referirme a los mundos o a las realidades como otros o el mismo. Porque la verdad es que todavía no sabemos. Y en esta parte de la travesía se introducen los mutantes, que son unos tipitos verdes medio podris. Los mutantes lentos. Los mutantes lentos. Son un poco como zombies, pero no sabemos de dónde salieron, no sabemos qué eran antes. Sí, mismo esta idea de mutantes, que los mutó. Sí, tal cual. Y el cruce de las Cyclopean Mountains funciona también como una transición o una prueba de fe que requiere un sacrificio. Obviamente es este niño neoyorquino revivido. Hasta acá se supone que Roland había desarrollado un cariño por este crío, pero a la vez la pulsión del destino es más fuerte y básicamente lo tira por un barranco. Me cuesta mucho leer al personaje de Roland. Creo que No sé siquiera por qué lo querría. hay al menos 2 momentos en los que Roland hace un sacrificio por un ser querido o estimado. Uno es con Jake, pero también cuando él está haciendo el rito de la conversión o esto de que hacen los pistoleros, Ah, sí. él utiliza como arma a David, que es que era un águila, Es como un halcón, un sí. halcón, que termina ¿Cómo le vas a falleciendo. poner David? Ponle un nombre más épico. Pero es como David y Goliat, no me parece mal el nombre. Ah, ok. Y nada, como Pero que para eso ponle Goliat. hay como una cosa de... Y el fin es más importante Sí, que los lazos que tengo con este mundo. sí. Ahí podemos entrever un tipo de credo. Ujú. Y después de esta prueba que pasa Roland, lo alcanza el hombre negro. Que lo viene Lo viene persiguiendo. lo viene persiguiendo, pero también lo viene un poco boludeando en el camino. Sí. Dice como, no me vas a agarrar. Y siempre está muy cerca. Bueno, mismo cuando se encuentran el carrito en las vías, él dice, esto lo puso el hombre de negro. Sí. Quiere que llegue más rápido. ¿Y qué pasa ahí? Porque, a ver, Roland está con la idea fija de, bueno, llegar a la Torre Oscura, pero sabe que antes de eso tiene que alcanzar al hombre negro porque tiene algún tipo de información, pero a la vez lo quiere matar. Sí. Sabe que él va con, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, hasta que se encuentran. Ujú. ¿Y qué le propone el hombre de negro? Pistolas, espadas, garrotes. Hablemos. Como todo hombre de bien debería ser. Charlar las cosas, ponerse de acuerdo. Tender puentes. Y me parece que está bien. A mí me encanta esta porque parte. te descoloca. Venís Sí. con toda la manija de Roland, de, esto va a ser épico, se van Sí. a recontradar. Y no pasa eso. No, pero lo que pasa es a nivel cognitivo. O sea, la revelación de la lógica de la Torre Oscura, del orden cósmico que contiene esta historia, es una visión, es una experiencia mágica, porque el hombre de negro es un brujo o algo que hace magia. O sea, no voy a usar ningún término concreto de Como lo fantástico. Un ser
transversal a los universos. Sí, No sabemos bien todavía qué es. pero sabemos ¿O quién algunas es? cosas. Sí. Un poco por haber leído este libro, otro poco por ser lectores de King. Así que Roland y Walter, ¿cómo le vas a poner Walter? Es nombre de mecánico. El mecánico de mi papá se llamaba Walter. Pero Un saludo a Walter. En fin, Roland y Walter se juntan en Golgotha, este espacio entre las Cyclopean Mountains que acaban de cruzar y el Western Sea, hacia donde va Roland. Andrés no trajo los nombres en español, así que si tienen que echar a culpa a alguien ya saben a quién. Charlan, pegan visiones y se nos revela que el mayor misterio del universo no es la vida, sino el tamaño. El tamaño abarca la vida y la torre abarca el tamaño. bien. Ujú. ¿Y nosotros dónde estamos en medio de eso? No sabemos. No sabemos. No sabemos ni dónde está Roland. Pero es una revelación pivotal para esta historia. Ahora, se suman también al Torre Oscura Wiki un Ageless Stranger que también se llama Legion, se llama Merlin y no sé si hay más nombres. Merlin, sí. Y el importantísimo concepto del rey y maestro que nos aclara más o menos cómo es el orden de poder entre este hombre de negro y otras criaturas, que es el Crimson King. Che, espera, yo tal vez no traje el nombre de las montañas y eso porque tal vez no estaban ahora que lo pienso. Porque No lo había pensado. estos nombres que vos mencionás no están en la versión original. O tienen otros nombres. Por ejemplo, en la versión original, este Ageless Man, no sé cómo dijiste, que es el extraño sin edad, aparece como la bestia. Nada que ver el nombre. Bueno, Andrés, así es leer a King. Si te gusta el Durano, bancate la pelusa. ¿Quién dijo que me gustaba? Bueno, nada. El Crimson King es el capo más capo de todos. Este nombre lo agregó después, en la versión que leí yo. Y ya sabemos que Walter es Randall Flagg. No nos vengan a decir, ay, ¿sabés que Walter es Randall Flagg? Ya sabemos porque están de Stand y porque si solamente lees de Stand, ya está claro que hay una criatura que no es de nuestro mundo, que hay algo ahí que se infiltró, así como a veces sucede al revés. Ahora bien, este es el final de The Gunslinger. No, pero espera, te saltaste un montón de cosas. ¿Qué me salté? La parte de las cartitas. Ah, el tarot. El tarot, Bueno. que también funciona como anticipación a cosas que van a pasar en las próximas aventuras de Roland. Ujú. ¿Qué ¿Cómo le gusta el tarot? Sí, justo ¿Viste? lo enganchamos con el tema de... Danza Macabra viene Danza Macabra. muy bien para leer esta novela. sí. Estas cartas van representando Hmm. distintos personajes o situaciones que entendemos que van a suceder. Le tira al ahorcado, que dice Ujú. que es él, el pistolero. El marinero, Jake. que es Jake, porque es el Rip. que se ahoga. Rip no sabemos, porque él ya estaba muerto. Rip. Así que, Pir, no sabemos. El prisionero. Que, Sí. ¿Quién es el prisionero? Creo que en tu versión ya se anticipa quién puede ser, en la mía no. Yo leí el primer capítulo del tomo 2, Ah, pero bien. no porque estaba tan ansiosa que fui a sacar el tomo 2 de la biblioteca, sino porque estaba en la edición. Ah, está bien. Y porque estaba viajando y solo tenía un libro. Menciona también a la dama de las sombras. Y dice algo muy particular, que tal vez vos ya sabes qué es, yo todavía no, que es, ¿no te da la impresión de que tiene dos caras, pistolero? Las tiene, en efecto, al menos dos. Ella es la que rompió el plato azul. ¿Qué es el plato azul? Pero bueno, está el prisionero. No tengo idea igual. Y la dama de las sombras dice que son dos. Sí. Y ahí me dan tres. Ujú. Ok. Después menciona la muerte. Aclara, pero no para ti. Ujú. La torre, que está en el medio de todo eso. Y Gracias por nada. la vida, Ujú. pero no para ti. Ok. Así que Bueno, bárbaro. no le desea nada, ni vida ni muerte. Hay una corrección muy sutil que hace King cuando se presentan o cuando se encuentran, que el pistolero le dice, te imaginaba más viejo. Y el hombre de negro le responde, ¿por qué? Soy casi inmortal. Y King agrega, tanto como lo eres tú, Roland, al menos por ahora. O sea, en la edición que yo leí, Roland tenía, no sé, la edad que tenía y se iba a morir. Y ahora King lo plantea como alguien casi inmortal. Mirá
Hmm. Un par de letras más y me cambiaste todo. Eso es trampa. Un poco sí. Pero bueno, si le era conveniente para lo que seguía después, está bien. No sé. Ahora sí. Ahora Termina esta reunión, esta asamblea. Y medio que lo droga. Muchas drogas. Muchas drogas. Ujú. Y a favor de King, la gente tiene relaciones sexuales en esta historia. Bien. Sí, porque viste que siempre dicen que el Señor de los Anillos es como todo muy cristiano. Bueno, esta no. Acá hay un salto temporal porque teóricamente Roland se despierta sintiéndose 10 años más viejo. Y está, efectivamente. Y está 10 años efectivamente más viejo, con canas, etcétera. Y al lado suyo hay un esqueleto, que es el de Walter. Me encanta esto. Eso está en la versión original. En la nueva no es tan explícito que ese sea Walter. En realidad, no es ambiguo que el esqueleto sea Walter, sino que lo que se incorpora es la idea de que Walter cambia de forma. Y que en realidad fue otros y será otros. Claro. Ponele. Así que, bueno, hasta acá llega el pistolero. ¿Tienes alguna teoría? ¿Puedo contar mi teoría? Sí. Teorías. Teorías que, como ya dijimos, no tenemos idea de qué va a pasar. Y seguramente nos digan como cualquiera o como sabían. Son unos genios. Obviamente vamos a seguir viajando a través de universos. No sé si Roland va a seguir en esto que no sé qué es, en este plano, o si él va a atravesarlos. Presiento que Jake va a reaparecer. Y no mucho más, creo que ya lo que te dije, que los huecos que se van a ir completando, como que pasó antes, qué son estas otras tierras. Supongo que a lo largo de la saga vamos a ir sabiendo qué hay en la Torre Oscura o por qué la obsesión de llegar a ella. ¿Vos qué esperás o qué crees que va a pasar? Mi hipótesis es más sobre el subtexto y no tanto sobre lo que va a suceder en términos de hechos. ¿Stephen King es el Crimson King? ¿Stephen King es el pistolero? ¿Creó acaso Stephen King una metaficción para explorar el dominio omnipresente que tiene en sus creaciones y para responder lo mismo que intenta responder siempre, que es por qué escribe lo que escribe o de dónde salen las ideas? ¿Es el Crimson King ese tercer nivel de hombre lobo que charlamos en Danza Macabra? ¿El escritor como agente del caos? Tengo la sensación de que hay una construcción metaficcional en la Torre Oscura. Porque es más sobre el orden de poderes y cómo se manipulan los símbolos y los signos para manejar qué fuerzas, que quizás sobre una genealogía familiar o histórica de los personajes, como mencionamos antes. Así que voy a intentar responderme esto de acá a 7 libros más. Cafecito.app/medianoche-mail. Sí, yo creo que sí, que hay un poco de eso. El mismo, como creo que lo decía al principio, esto de que él escriba, él lo llama Magnum Opus, esta obra maestra para él. Disculpame, Rey. No, sí. Que lo vaya haciendo mientras hace otras obras es algo. Estuve leyendo un libro que se llama The Road to the Dark Tower, que lo voy leyendo ahí como en puntitas de pie porque las balas rozan cerca y entonces me puedo enterar de cosas que no quiero. Pero una parte menciona que King, mientras escribía otras novelas, pensaba en la Torre Oscura. Y en el único momento que no le pasó fue cuando estaba escribiendo The Stand, sobre todo la parte de Randall Flagg. Bueno, me das un excelente pie para decir cuál es mi conclusión. A ver. Habiendo leído el primer tomo. ¿Esto puede cambiar porque me faltan más tomos? Sí, definitivamente. Pero hasta acá, yo creo que no hace falta leer esta saga para saber que las historias de King están contenidas en un multiverso, que a veces es compartido y que a veces
es infiltrado por otro o se infiltra en otro. Porque incluso sin hacer referencia textual a personajes o elementos de la Torre Oscura, es una lógica que atraviesa muchas de sus novelas y te hace preguntar en cada caso a qué corresponde, dónde encaja en la historia que estoy leyendo. The Stand es un buen ejemplo. It también, The Outsider, por mencionar muy pocos ejemplos. Es imposible leerla sin notar que estos agentes del mal o del caos tienen diferentes orígenes cósmicos o metafísicos, y si bien puede ser que acá, en la Torre Oscura, estén las respuestas finales, tengo dudas de cuánto necesitamos saber esas respuestas para entender mejor la obra de King en general. ¿Está bueno saberlas? Entiendo. Sí, seguramente. ¿Es necesario saberlas? Y si lees King de una manera muy... ¿cómo decirlo? Si no sos un lector casual de King, probablemente no sea necesario. Vos lo que estás queriendo decir ¿Cuánto es que, te cambia la lectura de la obra de claro, King? que no va a cambiar nuestra percepción sobre King, su escritura y sus conceptos por leer La Torre Oscura. Sí, la columna vertebral de los conceptos que King plantea en sus historias. Y este andamiaje del orden de poderes y cómo todo se organiza y se estructura a partir de esos tironeos, de esas luchas. ¿Puedo cambiar de opinión? Como ya dije, sí. ¿Voy a cambiar de opinión? Probablemente no. Pero estoy abierta a lo que la saga de la Torre Oscura quiera ofrecerme. Bueno, hablando de la saga, vamos a Las Hermanitas de Luria, que, como anticipamos, sería como el volumen 0.5 de La Torre Oscura. ¿Qué es mejor que The Gunslinger? ¿Qué? ¿Te escuché? ¿Qué? ¿Qué dijo? Está mucho mejor escrito. Sí. Es mucho más atrapante. Está mucho más bueno. Pero ¿por qué? En general. Pero ¿por qué empieza a tomar estos conceptos, personajes, monstruos que va mencionando a lo largo del pistolero e indaga más en ellos? Acá tenemos a estas hermanitas de Luria, sí, que son estas monjas, vampiros, no sé qué. Ya está, no digas más. Listo, Ya está. Que de ser mencionadas al paso, también te dejan una sensación agridulce. Pero acá va full con eso y sabemos un montón de quiénes son o cómo se manejan. Creo que también te gustó más porque es explícitamente de terror. Sí, es lo que estoy diciendo desde hace años. Sí, definitivamente. Esto lo escribió mucho después, es del 98. No sé si lo escribió en el 98 o lo publicó ese año, pero igual es muchísimo después y se nota. Sí, creo que es después del cuarto volumen o cosa así. Como ya había escrito bastante de La Torre Oscura. Porque hay una apropiación del estilo narrativo y del género que está mucho más inclinada hacia una visualidad y un tono que King maneja mejor. Me gusta la mitología que trae con estas monjas vampíricas. Y bueno, demos un poco de contexto. Roland llega a un lugar y pasa algo y después se va. Esa es la historia. Pero lo que sucede es que lo agarra un grupo de mutantes en una de sus paradas técnicas en pueblos y lo caga a piñas. Lo levantan unas criaturas que lo llevan a una enfermería medio etérea, ¿no? Medio poco tradicional, y lo someten a un tratamiento para curarlo. En todo ese tiempo que está internado, va a ir descubriendo que quizás el objetivo no es curarlo. Las enfermeras son unas monjas no cristianas de algún tipo de credo que no conocemos, tienen sus propios símbolos y sus propios métodos. Pero a la vez se habla del hombre Jesús. El hombre Jesús. Y de la cruz como un sigul y demás. Y son monjas vampiros. Son vampiros. O algún tipo de criatura similar a un vampiro que se van comiendo a las personas a medida que las van trayendo un poco más al reino de los vivos. La construcción estética de estos personajes y del pabellón hospital que parece un limbo, así como de los métodos de curación, que son además la propia naturaleza de esas criaturas, ¿no? Lo que hacen es lo que comen y lo que son, básicamente. O así nos enteramos al final de la historia. Es súper imaginativo.
Tiene algo muy elegante dentro del horror y creo que responde muy bien a la fantasía horror deforme en la que King se maneja con tanta facilidad. La estructura de la historia, además, cómo transcurren las noches, cómo se despliegan los espacios, me resultó muy inmersivo. Sí, los plot twists de quién llegó antes a ese pueblo, quién atacó quién, el acuerdo que existe entre las hermanitas Y los mutantes. Obviamente es mucho más rico todo esto, pero a la vez no te aporta nada a la Torre Oscura. No sabemos. No sabemos si algo de lo que transcurre en este cuento es relevante. Me refiero al concepto de la Torre Oscura. Entiendo. Sí y no. Él no sabe que son estas criaturas, o sea que tal vez no son de su mundo. No lo sé, signo de pregunta. Pero sí plantea que hay muchos intersticios interesantes, además de la historia principal. Y de la misión de Roland, que es tengo que agarrar al chabón de negro, después tengo que llegar a la torre. También me gustó cómo describe cada criatura con diferente materialidad y diferente sonido, manera de moverse. Tienen muchas particularidades y cómo incorpora los símbolos al desarrollo de la historia. Porque eso sí me parece que va a ser muy importante en la Torre Oscura en general. Tiene un montón de elementos atractivos y no resulta para nada denso. La historia en sí es súper divertida, del tipo, a ver cómo hace Roland para salir de esto. Sí, porque son esas historias donde sabés que Roland va a salir de esa. Claro. Y nos deja esta frase que quizás aclara un poco qué es el K, que es K era una rueda, también de una red de la que nadie escapaba jamás. Sí, es como una fuerza omnipresente, ¿no? Es como un algo que nos tira hacia un lugar. No le vamos a poner un nombre más específico aún. No, porque es eso, es el K. No, perdón, creo que no tenemos que tratar de traerlo a nuestro terreno. Decir como, no, es la representación de Dios o de, no sé, la ley de la gravedad. No sabemos qué es. Al menos yo no sé, tal vez. Pero sabemos que es una rueda. Y también sabemos que es una red de la que nadie escapa jamás. No, creo que es algo que está presente en otras historias de King. Pienso en Pet Sematary, que maneja mucho esta lógica de que las cosas que te pertenecen vuelven a vos. Hay algo de lo que no podés escapar. Y se repite como mantra en otras historias de King. Tiene que ver con una fuerza mayor o un destino. Mismo si pensás en It, esos niños quedan marcados, tienen que volver a resolver algo que determinó sus vidas a partir de lo que sucedió cuando eran niños. Están atados a eso. Hay lógicas que son comunes a las historias de King, que son estos ordenadores de los poderes, ¿no? Sí, mismo, ya que lo mencionás, no sé, It, The Stand, que también se podrían llegar a considerar magnum opus, tienen su etimología, su genealogía. Está bien que en la Torre Oscura parece que va todo para ese mismo lado, pero yo creo que la de It está cerrada. Total, sí. Si después aparece la tortuga en la Torre Oscura, bueno. Para mí el magnum opus de King es The Stand. Y me voy a pelear con un halcón para defender es que esta te vas a tener que pelear postura. con él, porque es una idea de él. No es que alguien Bueno, dijo pero King es un tarado. No vimos la película, no vamos a ver la película. Esto va a ser solo lectura de novelas y los cuentos, si volviese a ver alguno intercalado. ¿Por qué me mirás con esa cara? Porque sabemos que está en carpeta la serie. Ah, bueno, pero falta un montón. No sé quién va a llegar antes. Flanagan va a llegar antes. Yo no voy a leer todo esto en 2 años. A menos que... ustedes quieran que sigamos con esta saga. Quería hacer una breve mención que fui deslizando a lo largo de todo el capítulo, que son Stephen King y los lectores de la Torre Oscura. Ok. Brevemente. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué son tan pesados? ¿Por qué le insisten tanto? ¿Es un tipo de público que está relacionado con las sagas en general? ¿Le han llegado a escribir
una señora que tenía, no sé, un Sí. año de vida, que le pedía que cuente el final. Sí. O un señor sentenciado a muerte, Ujú. de vuelta. Che, contame antes, me estoy por morir, contame, no le cuento a nadie. O mismo lectores más preocupados por Roland que por la salud de King, que se estaba por morir, y si se moría, se acababa todo. Esto es espectacular, lo pisó un camión Eh, y a vos te importa cómo termina el viaje de Roland, es tremendo. ¿Cómo no va a estar enojado? Es tipo de escupirle en la cara. Ah, y esto, para aquellos lectores que nos insistían, voy a leer una breve frase de King que resume un poco esta idea, que es: claro que los puristas de la Torre Oscura, de los que existe una cantidad sorprendente, basta con verificarlo en la web, querrán leer el libro de nuevo. Esto se refiere a que reeditó El Pistolero y obviamente lo iban a leer de vuelta. Y la mayoría de ellos estarán inclinados a hacerlo con una mezcla de curiosidad e irritación. Simpatizo con ellos, pero debo agregar que me interesan mucho más los lectores que nunca conocieron a Roland y su catet. Ustedes, oyentes, hicieron que seamos menos interesantes para King. Sépanlo. ¿Ves lo que hace la guita? En fin. Acá estamos leyendo La Torre Oscura y lo vamos a ir haciendo. Sí. No creo ¿O que, no? no creo que caigamos en full termo de La Torre Oscura. En tatuarte catet. En exhibir más En tatuarte historias. Walter en una mano y Roland en la otra. Entiendo también que nosotros nacimos mucho más tarde y estamos agarrando la obra ya terminada. Entonces no vamos a estar reclamando nada. Pero tampoco sé si lo hubiésemos hecho. No, me parece que hay caminos diferentes para recorrer la obra de King y el que nosotros elegimos, que es Sans La Torre Oscura, es un camino más bifurcado. Sí. Pero bueno. Antes de cerrar, quiero agradecer un email que me llegó. ¿Puedo? Dale. Juan, gracias por tu email. Pensé que ibas a responder el mail en vivo. No, perdón que todavía no lo respondí, lo voy a responder. Mis tiempos de internet son de persona que se crió con dial-up. No conozco la inmediatez. Pero muchas gracias. Es un email muy lindo. Vos lo leíste, Andrés. Sí. Que en su postdata nos pedía disculpas, pero a la vez que grabemos La Torre Oscura. Así que le voy es a uno de dedicar esos. este capítulo Está bien. a Juan de Barcelona. Bueno, yo de paso saludo a Facundo de Villa Mercedes, que también es un oyente que me suele escribir y que está muy pendiente de estos episodios, que también quería La Torre Oscura. Y de paso, bueno, los oyentes que fueron pidiéndolo y aportando exclusivamente en Cafecito para que grabemos esto. Y sí. Hay unos que se reía y decíamos, ya van por el segundo casi, y poner la plata, bueno, está bien. Son siniestros. Así que bien, cerramos este capítulo y nos olvidamos de La Torre Oscura hasta que lleguemos al siguiente objetivo. Caso contrario, retomaremos el volumen 4, que no sé por dónde va a seguir. Yo tengo unas ideas. Nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube, etcétera, donde quieran. Quiero leer sus comentarios sobre este capítulo. Sí, Pueden sí, dejarlos sí. en Spotify o en Twitter. Sí, me llegó un mensaje en Spotify diciendo, no los encuentro en Instagram o no sé dónde, es tipo, estamos en Twitter o en X. No, Andrés, en Twitter. No sé qué es X. O mismo ahí en Spotify nos pueden dejar comentarios y estrellitas que también nos sirven para rankear y que otros se enteren de lo que estamos haciendo. Y, muy importante, contale a tu amiga o a tu amigo, fan de La Torre Oscura, que esto está en proceso. Esto fue el capítulo 45 de Medianoche en Maine y el primero dedicado a La Torre Oscura. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.